queridos hermanos, un gusto estar con ustedes otra vez y hoy vamos a reflexionar un poco más en la palabra de nuestro Señor Jesús. He visto muchos comentarios en las redes sociales, siempre veo mensajes donde hablan que la existencia de un lugar de condenación es imposible. Personas que no creen en este lugar de condenación, no creen en el infierno, personas que sí pueden creer en un paraíso celestial, en un lugar de reposo, de descanso, pero no creen en este lugar de condenación. Y es interesante porque si tengo que ser teológicamente serio con lo que creo, entonces no puedo creer en un cielo y no creer en un lugar de condenación. Si creo en un lugar de reposo, tiene que haber un lugar de condenación. Pero muchas personas no lo creen de esta manera. Imagino que sus pecados, su carnalidad, sus emociones, sus pensamientos guiados a través de sus corazones, no permite ver esta realidad. Así, de esta manera, hago lo que quiero en esta vida y no tendré consecuencia en la otra vida, puesto que estas personas creen que al morir se acaba todo. Y entiendo que muchas personas tengan este criterio porque están los adventistas, los testigos de Jehová, que predican esta doctrina. Pero hay personas que no conocen a Dios, no conocen esta doctrina, simplemente son personas que no asisten a una iglesia, no son ateos, pero tampoco son creyentes. Y se basan su vida en esta creencia, no creer en el lugar de condenación. Hoy vamos a dar un resumen si esto es verdad o no. Y para ello lo primero está siempre la Biblia. En Mateo capítulo 23, versículo 33, nos dice, palabras de Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? Bueno, no vamos a entrar en ese tema, sino vamos a hablar del infierno. Una palabra traducida que viene del Hades o Sheol. Palabras frecuentemente muy mal interpretadas, no bien conocidas. Entonces, muchas personas creen que cuando el cuerpo fallece, el alma también fallece y se queda en la tumba. Entonces vamos a ver ciertas diferencias que tengo aquí anotadas. Las personas que ignoran la existencia de las palabras como Sheol, que se tradujo en el griego como Hades, que en español significa infierno. Por tanto, lo que acabamos de leer en Mateo, en su original, no sería la palabra infierno, sino Hades, que Hades viene de la palabra Sheol, y esto es un lugar de condenación. Sheol, Hades, lugar de condenación. Se entiende como un lugar de tormento para las almas después de la muerte. Ahora, ¿cómo se llama o cómo se decía o se dice para tumba? En tanto que la palabra kever, que se tradujo al griego como menemion, significa sencillamente tumba o sepulcro. Entonces, cuando leemos en la Biblia la palabra kever en el hebreo o menemion en griego, significa sepulcro. Y este es un lugar donde solo habita el cuerpo. Por tanto, el cuerpo habita en el kever y la alma va al Hades, al lugar de condenación. Así que ya lo tenemos bien definido. En Salmos 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sheol, muchos interpretan, no dejará mi alma en la tumba. Kever, no, aquí dice Sheol, y ya sabemos que Sheol es otro lugar, es un lugar de condenación.
Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otra vez vemos Hades. Hades y Sheol es lo mismo. Entonces, teniendo claro que existe un lugar de condenación y que entendemos la definición de Sheol, Hades es igual a infierno y es eterno y existente, ¿por qué no creen en ello? ¿Y por qué sí debemos creer? Bueno, los que no creen es porque no les conviene, pero tranquilo, tarde o temprano lo creerán, lo verán con sus ojos, pero ya será tarde. Ahora, ¿qué pasaría si en verdad el infierno no existiera? ¿Qué sucede? Bueno, hay 7 puntos que quiero hablarles el día de hoy. Número 1. Dios sería el más grande mentiroso de la historia al ver amenazado a los rebeldes con un castigo inexistente. ¿Escucharon bien? Dios sería un mentiroso. Y uno de los atributos de Dios es que Dios no miente. Dios no miente. Número 2. No sería un juez justo, pues ¿dónde quedaría su santidad si no hiciere lo correcto en premiar al justo y sancionar al malvado? Claro, Dios es santo, es amor, son sus atributos, pero también Él es justo. Y como un justo juez debe hacer justicia a los que creyeron en Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna. A los que rechazaron el Evangelio de Cristo, el justo castigo, el lugar de condenación. Si esto no fuera así, Dios dejaría de ser justo. Y esto es imposible. Número 3. La Biblia sería todo menos la palabra fiel y verdadera de Dios, pues estaría describiendo en más de 2000 oportunidades lugares de castigo eterno que no existen. Escuché bien, más de 2000 veces la Biblia pronuncia lugar de condenación. Si el infierno no existiera, la Biblia no es palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Dejemos de leerla. Número 4. Jesús habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. Por tanto, Él habría engañado a la humanidad entera al describir una mentira llamada condenación. Y esto es una verdad. Jesús habló más veces del infierno, del lago de fuego. Y acá un paréntesis, infierno y lago de fuego no es lo mismo, porque el infierno, el Sheol o Hades, es un lugar de condenación temporal. El lago de fuego es la segunda muerte, es la condenación eterna. Allí estarán los demonios, el anticristo, el falso profeta y todas las personas que están hoy en el infierno, en el Sheol, pasarán al lago de fuego y ahí quedarán eternamente. 5. Jesús sería el profeta más cruel y perverso que hubiese nacido al enseñar sobre un castigo que no existe. Y Jesús no es cruel, eso lo sabemos. La Biblia lo describe como un ser misericordioso y de amor. Si Él nos miente, estaría actuando cruelmente, pero Jesús tampoco miente. 6. Si no hay infierno ni lago de fuego, Jesús vino en vano a morir por la humanidad. ¿Te has puesto a pensar en ello? Si no existe infierno, ¿para qué Jesús vino? ¿Para qué estuvo en el madero? ¿Para qué sufrió todo ese dolor, ese castigo físico? ¿Habría alguna necesidad? ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Si puedo hacer en esta vida lo que yo quiera y cuando me muera solo dejo de existir, como creen muchos. Lo que Cristo vino a hacer no tiene razón, pero la Biblia es clara. Él vino para salvarnos de un lugar de tormento,
y abrirnos la entrada al cielo. Por último, si no hay infierno ni lago de fuego, ¿qué sentido tiene entonces predicar? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué predicamos, hermanos? Entonces, si el infierno no existe, tendríamos un Dios mentiroso, un Dios que no es justo. La Biblia sería todo menos la palabra de Dios. Jesús sería cruel. Jesús sería un mentiroso. Y estamos predicando en vano. Todo eso es resultado de no creer en el infierno. Pero la verdad y la realidad de la situación es que el lugar de condenación sí existe. No importa lo que digan, este lugar es real. Y no es como muchos creen. Hay personas ahí afuera que dicen que fueron al infierno y vieron demonios torturando a las almas perdidas. En primer lugar, en el infierno no hay demonios. No hay demonios. Aún no llegó el tiempo de ellos para estar en ese lugar, que ellos irán en realidad al lago de fuego más adelante. El lugar de condenación fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero ellos aún no habitan ahí. Están en este mundo tentando a la humanidad. Las almas rebeldes sí están en el lugar de condenación. Ellos sí. Ellos sí. Y es por eso, por ejemplo, que cuando Jesús echa fuera a los demonios del Gadareno y les envía a entrar en los animales, en los cerdos, ¿qué les dice los demonios cuando ven a Jesús? ¿Habéis venido a atormentarnos antes de tiempo? Hay un tiempo para ellos ser atormentados. Por eso Jesús no los envía al abismo. Por eso cuando vemos esas exhortaciones, esos exorcismos que realizan muchos falsos ministros y envían al demonio al abismo, no tiene una base doctrinal correcta, porque ahí no hay nadie aún, no existe ni un demonio aún en el lugar de tormento, solo están las almas rebeldes, y esto hay que ser claros. Entonces cuando usted escucha que una persona fue al infierno y vio demonios y todo eso, no le crea, es una mentira. O esa persona tuvo un mal sueño, o solamente está mintiendo para ganar prestigio y sacarte tu dinero, que al fin y al cabo los falsos ministros se mueven por ese motivo, para sacarte dinero. Pero nada de esto quita de que el infierno sí es real. Es un lugar de tormento. Está en la Biblia su descripción de manera muy diferente a lo que creemos o lo que nos han enseñado. Y tal vez en otra oportunidad hablemos de eso. Pero lo que hoy quiero terminar es decirte, no creas en aquellos que te predican un evangelio light, un evangelio donde todo está permitido y que un lugar de condenación no existe. Y cuando un pastor pasa más de años predicando y tú no escuchas enseñanzas sobre el Sheol, Hades, lago de fuego, entonces preocúpate, porque ese pastor no cree en el infierno. Y si no cree en el infierno, no tiene derecho a creer en un cielo. Hermano, Cristo murió para salvarte de ese lugar de tormento. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué aún estás pensando? ¿Crees que tienes tiempo? ¿Por qué dices que mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Tienes la vida comprada, asegurada? ¿Firmaste un documento que vas a vivir tantos años? Hermano, tú no sabes cuándo vas a partir. La salvación está hoy en tu puerta, a tu alcance. ¿Por qué la rechazas? ¿Qué es más importante que la salvación? ¿Qué es más importante que vivir eternamente junto al Padre? A ver, un auto, una casa, un buen trabajo, un buen negocio, prosperidad, la vanidad de la vida, hermano.
te enfrascas en ese evangelio de prosperidad y crees que eso es Dios. Y no estoy hablando de ateos, porque el ateo está perdido, no conoce a Dios. Pero tú que lees Biblia, utilizas a Dios para bienes materiales y no para recibir tu salvación. ¿Qué vale más que tu salvación? ¿Tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad es más importante que arrodillarte y humillarte ante tu Creador? Ya Pablo lo había dicho, nuestra vida en este mundo es fugaz. Nosotros pasamos así de rápido por este mundo. Yo empecé a leer la Biblia cuando tenía 14 años de edad. Tengo 42. Me parece ayer. Pasó muy rápido estos años, hermano. Pasó muy rápido. No sabemos cuándo vamos a partir. Tú no sabes cuánto más te queda de vida. Y el Señor te vino para librarte de un lugar de condenación. Y no lo rechaces, porque al fin y al cabo el bien no es para Él, es para ti. Es para ti. Piensa qué estás haciendo. Y si aún no has aceptado a Cristo en tu vida, este es el tiempo para hacerlo. Busca una iglesia de sana doctrina, un lugar donde puedas aprender todas estas cosas a cabalidad, donde tengas un pastor que te enseñe y te desarrolle estos estudios mucho mejor que yo. Pero busca de Dios. Y tú que no crees en el lugar de condenación, qué lástima, porque un día lo vas a creer, pero va a ser muy tarde. Hasta aquí la reflexión. Dios lo bendiga y nos vemos la próxima. Se despide con ustedes el predicador.